Ahora les voy a contar brevemente entonces la estructura de la materia, en qué va a consistir o de qué trata la materia filosofía del derecho. Nos vamos a manejar con dos magnitudes. Ante todo, aclarar, si vale aclararlo, nosotros somos cátedra 2. Es la continuación de la cátedra que durante muchísimos años, como cátedra 2, estuviera a cargo del doctor Héctor Negri. Por eso es que seguimos los mismos lineamientos, la misma línea de pensamiento, los mismos postulados que el doctor Negri eh, con enorme esfuerzo y trabajo desplegó a lo largo de muchísimos años. Somos la continuación, nos formamos con el doctor Negri y en esa línea es que vamos a contar la temática de filosofía del derecho. Lo van a ver porque hay innumerables referencias al texto, a los textos de Negri, y puntualmente respecto del derecho nos manejamos o nos ceñimos a una de las obras más importantes que escribió Héctor. Después va a aparecer y la tienen en la bibliografía. Esta es la idea. Es una, si la quieren adjetivar o la quieren catalogar, lo nuestro sería una perspectiva, si se quiere, ius humanista, es decir, una lectura o una percepción o una visión del derecho que tiene como centro, como núcleo, como eje eh, la condición humana, el ser humano. No resultaría esto, no resulta o no es obvio, después podremos contar también algo más sobre esto, no es algo que resulte obvio el hablar de que es una visión que tiene en cuenta o refleja la condición humana. No resulta obvio porque ha habido muchísimas expresiones o lecturas del derecho que no se han apoyado en una comprensión del ser humano previa. Sobre todo, y acá hay otro dato, si se quiere lo marcamos como una especie de ayuda a memoria o de dato, no sé qué otro nombre ponerle. Les vamos a nombrar en muchas más oportunidades la lectura dominante o la lectura oficial o la perspectiva dominante y oficial sobre el derecho. Incluso el propio Negri en el texto muchas veces en sus textos habla de perspectiva formalizante. Nos estamos refiriendo claramente cuando hacemos alusión a esta lectura del derecho a la lectura que se conoce como perspectiva positivista o positivismo o positivismo. No es no es ninguna novedad que esta lectura fue la lectura, la única y exclusiva lectura que sobre el derecho se conoció desde el momento en que nos constituimos, al igual que otros países de América Latina, como estados-nación, y como estados-nación dimos nacimiento o origen, copiando, por supuesto, el formato y la estructura de las universidades de Europa o de las universidades del primer mundo. Cuando nos conformamos como Estado-nación y en nuestro país se inauguró o empezó a estudiarse el derecho, la lectura que importamos, la doctrina que importamos, y que durante 2 o 3 siglos fue la única y la dominante, fue esta lectura denominada positivismo. Por eso es que es ineludible hacer referencia o mención a esta visión, porque todavía si bien no es la dominante, eh, tiene o ejerce mucha influencia y sobre todo en los textos. La estructura de los textos de derecho, códigos, tratados, leyes, etcétera, sigue respondiendo a una visión de este tipo. Para que ustedes vean, el ejemplo paradigmático, el autor paradigmático que refleja esta lectura fue el austríaco Hans Kelsen, probablemente lo hayan estudiado, hayan oído hablar de él, se los hayan mencionado.
al menos es ineludible, si se habla de derecho, por ejemplo, en materias como introducción al derecho, plantear o postular la lectura kelseniana. Tengan en cuenta esto, insisto, desde el año 1810 hasta aproximadamente, yo diría el año 1950, 1960, la única visión o la visión o el paradigma que se enseñaba en las universidades de derecho de todo el mundo y sobre todo en la República Argentina era una lectura que eh, presentada, elaborada o pergeñada por Hans Kelsen. Es ineludible e inevitable confrontar, explicar y discutir estos textos. Les decía, estas dos magnitudes son nosotros y el derecho. ¿Por qué? En el llamaría proemio, se me ocurre que podría llamarse proemio, en el aula virtual, ¿no? Como si se tratara de un libro, hay una pequeña explicación de lo que es la materia. Y allí se dice que una materia como filosofía del derecho no se limita a contar, explicar o describir qué es el derecho tradicionalmente, cuál es el derecho positivo vigente en la República Argentina. De todas maneras, todas las materias que ustedes estudian tienen que ver con lo que hoy es derecho positivo vigente en la República Argentina. La casi totalidad de la currícula, diría, con excepción de una, dos, por ahí me olvido, pero no estaría exagerando, alguna materia más, todo es conocimiento sobre lo que sea el derecho positivo vigente. Una materia como la nuestra no se pregunta sobre cuál es o qué es el derecho positivo vigente, sino que hace como una especie de giro. Y este giro, que tiene que ver con el propio nombre de la disciplina, que es filosofía del derecho, cambia la óptica de la interrogación y entonces nosotros nos vamos a preguntar si es posible responderlo, vamos a intentar responder a esto, ¿qué es el derecho? Cambia la óptica, no es qué es el derecho positivo, sino qué es el derecho, a sabiendas, y esto habrá que argumentarlo y explicarlo, de que hay como un punto de partida, hay como una esencia de lo que sea el derecho que después se puede reflejar o no, veremos cómo y en cuanto lo haga o no lo haga con el derecho positivo, con el derecho opuesto. Entonces el interrogante cambia. Consideramos que hay algo que puede definirse como derecho y que esto es previo a conocer el derecho positivo vigente, pero y además nos sirve para algo más, para algo muy importante, que es, si existe algo que explique qué es el derecho, esto nos va a servir después como especie de vara para controlar si el derecho positivo vigente se corresponde o no con lo que sería el núcleo o la esencia. Esta idea, por supuesto, es completamente diferente o distinta a la tradicional, a la hegemónica y a la dominante, que identifica exclusivamente el derecho a partir de sus modos de expresión. Por eso, allí ya vamos a encontrar un primer contraste. El estudio va a comenzar hoy con un análisis, o empezamos a analizar lo que sea ciencia, filosofía, y también vamos a empezar a hacer algunas referencias al ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la tesis fuerte de nuestra lectura de esta materia? La tesis fuerte de esta materia es que el derecho es una creación humana. Hay muchísimas, miles, centenares de creaciones humanas. Un lápiz hizo un cuaderno, una forma de gobierno, una idea, un código, miles de creaciones humanas. Pero precisamente
porque el derecho es una creación de este tipo, es que incorpora, quien la elabora, incorpora al hacerla parte o ciertos rasgos de su condición humana. Cuando elaboramos el derecho, los seres humanos incorporamos, esto puede ser, lo sepamos o no de manera consciente o inconsciente, se vuelcan ciertas notas que tienen que ver con nuestra condición humana. Esto pasa con cualquier producto cultural, sofisticado como el derecho, sofisticado como una forma de gobierno, sofisticado y complejo como un proyecto o programa económico, y sofisticado, complejo, como podría ser una obra de arte, un libro, lo que fuere. Si esto es así, si se incorporan datos, rasgos de la condición humana a ese producto cultural, ¿cuál sería el trabajo, la tarea? Ver si existe algo así como una condición humana. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con el derecho y el derecho positivo. Aclaro que la respuesta es sí, lo que pasa es que hay que argumentarla. La respuesta es sí. Si existe una condición humana, esta nos va a servir como criterio de evaluación del derecho que exista, que haya existido, o que se genere o que vayamos a generar. Porque puede ocurrir que la percepción que cada uno de nosotros tenga, consciente o inconsciente, y que una comunidad, una cultura tenga sobre sí mismo, no sea la adecuada, no sea la correcta. Y esto puede pasar. Si no es la correcta, ¿cuál va a ser el resultado? Que se vuelque en el producto cultural. ¿Y qué pasaría si cuando elaboramos un producto cultural se vuelca en este producto cultural un rasgo tal vez predominante o preponderante en ese momento, pero que no es un rasgo que se corresponde con nuestra condición? La respuesta que nosotros damos a esto es que el producto cultural va a estar distorsionado. De manera más simple, más sencilla, va a ser erróneo. Esto también es parte de los contenidos, lo que a nosotros nos parece ocurrió con el derecho, no que generamos, sino que importamos. El derecho que nosotros importamos, vamos a decirlo de una manera más llana, más simple y tal vez más eh, concreta, el derecho que copiamos toda una serie de instituciones, de reglas, las copiamos, las trajimos de fuera y las incorporamos a nuestro sistema. Pero este aquí que todo eso que nosotros importamos ya tenía, como acabo de explicar recién, ciertos rasgos que en Europa se consideraban en ese momento como rasgos inherentes a la condición humana. Acá había o hubo dos problemas. Un primer problema, importar algo que no tiene que ver con las condiciones del lugar en donde se va a establecer o explayar, ya es un problema ab initio. ¿Mm? Haciendo una analogía, si se me ocurre traer una especie, una flor, una planta exótica de un lugar del mundo que no comparte bajo ningún punto de vista las circunstancias climáticas en las que esta planta se desarrolla, probablemente nos lleve a, si la queremos incorporar sin un estudio previo a este suelo, a que la planta crezca mal, crezca torcida, se seque, no dé frutos, dé flores o inmediatamente se ponga mustia. Este problema que puede darse con una planta también puede darse y se ha dado con productos culturales que han sido copiados sin ninguna referencia al momento histórico o a la situación en la que vivíamos. Eso por un lado. Y como segundo, puede ser que se incorpore un rasgo de la condición humana que no es un rasgo fundamental. Yo les voy a marcar simplemente ahora, simplemente los marco. Esto va a ser lugar para muchas discusiones después o desarrollos después. Nosotros incorporamos como dato de la condición humana lo que
los economistas llaman el espíritu de lucro, el afán de ganancia, lo que desde las perspectivas de las ciencias sociales consideraron, dieron lugar a lo que se llama Homo economicus. Se nos hizo creer que un rasgo de la condición humana era que los seres humanos solo se preocupan por sí mismos, solo tienen como objetivo las búsquedas o la satisfacción de sus propios deseos e intereses, y en esta búsqueda y satisfacción de sus propios deseos o intereses, el único criterio válido es el afán de ganancia, el afán de lucro, el espíritu de lucro, el aumento, hoy lo denominaríamos el aumento de la tasa de ganancia del capital, y que este es un dato que se corresponde con la condición humana. Vamos a discutir esto, vamos a negar esto, pero ya este dato se incorpora o se incorporó en el modelo de derecho que importamos, lo cual para nosotros resultó un problema como sociedad y sigue resultando un problema. Decíamos entonces que sobre estos dos pilares o dos ejes va a girar la explicación sobre el derecho. Un dato más. En esto va a consistir nuestra materia. En preguntarnos cuál es la condición humana, llegar a ella y explicitar que esta condición humana es necesaria para que el derecho pueda rendir sus frutos o pueda dar frutos. Un dato que a mí me parece importante. Ya estamos hablando del derecho. No podemos caer en el error de contar el derecho fuera de contexto. Toda disciplina tiene un contexto o una situación, y este contexto, esa situación tiene que ser conocida. Un anhelo de la doctrina de la lectura positivista fue el de explicar el derecho de espaldas a la realidad. Por ejemplo, la doctrina positivista, al explicar el derecho, decía, el derecho se tiene que explicar, pero al explicarlo no tenemos que mezclarlo ni contaminarlo. ¿Con qué no tenemos que mezclarlo ni contaminarlo? Y el positivismo decía, no hay que mezclarlo ni contaminarlo con lo político, no hay que mezclarlo ni contaminarlo con lo sociológico, no hay que mezclarlo ni contaminarlo con lo ético. Ahora, tendríamos que preguntarnos, en definitiva, o al final de una indagación que excluya lo ético, lo sociológico, lo filosófico, lo económico, lo político del derecho, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que en última instancia no tiene ninguna relación o correlación o correlato con la realidad, de una especie de invento en un laboratorio bajo cuatro paredes que después no puede reflejar, no espeja ni le permite solucionar lo que con el derecho pretendemos solucionar. A nadie de los que está, ninguno de los que está acá se nos escapa que nosotros pretendemos resolver problemas con el derecho. Ahora, una visión del derecho como la positivista, que se pone de espaldas a todas estas variables, es una visión que en última instancia no puede generar un derecho que resuelva los problemas en gran medida de la convivencia. Hoy diríamos siglo XXI, esto se demuestra claramente, muy acabadamente en los hechos, al menos en lo que a nosotros nos importa, que es la pervivencia del derecho en América Latina. Lo que va a implicar necesariamente efectuar una crítica sobre el derecho con un poco más de alcance. Y por otro lado, algo que vamos a empezar a contar ahora, que a mí me gusta contar siempre como una especie de introducción, y es lo pesado de la expresión filosofía del derecho. Tiene una carga enorme la expresión filosofía del derecho. Esta enorme carga hace muchas veces que se generen ciertos prejuicios, preconceptos
cierto rechazo, cierto temor o ciertas dudas, cuando en el medio, o en su caso ya está sobre el final, ya en la última curva, ¿no? Esa última curva de un circuito, esa última curva que preanuncia, la recta final, uno ya se encuentra con la recta final. Y ustedes ven aparecer una materia con esta denominación, filosofía del derecho. Y se abre un cierto preconcepto. Y este preconcepto, que muchas veces tiene un tinte, no hay por qué ocultarlo ni negarlo, tiene un cierto tinte negativo, hace que se presenten interrogantes. ¿Qué tendrá que ver la filosofía con el derecho? ¿O por qué en este momento o en el cierre cambiará la manera de ver al derecho? Ustedes que están acostumbrados, como nos acostumbramos nosotros en su momento, y como decía Héctor, a que el aprendizaje sobre el derecho sea una incorporación de presentes legislativos, incorporación de muchas leyes, textos, códigos, artículos, ¿no? Como modo de aprender algo y que de golpe irrumpe algo que no es memorización de artículos, de textos, de convenios, de acuerdos, de códigos, es otra cosa. Y es fundamental. Ahora, yo lo llamaría, yo propongo esto, a veces uno lo intenta, a veces se consigue, a veces el peso, ¿no? La inercia del nombre nos gana la batalla. Yo propondría llamar a esta materia no filosofía del derecho así con este título pomposo, sino una materia que nos acerca a qué es pensar. Tampoco, ojo, tan grandilocuente, tampoco es que nos arreglemos la pretensión de vamos a enseñar a pensar. Es más modesto, pero es importante. Eh, Porque podríamos reemplazar filosofía por pensamiento, pensar el derecho. A lo mejor esta es una propuesta que el día de mañana prenda y a alguien se le ocurre llamar a esta materia pensar acerca del pensar sobre el derecho o cómo pensar el derecho o prolegómenos a lo que signifique pensar para acercarse al derecho, ¿no? Son títulos que me parecen largos, pero me parece que son mejores que el de filosofía del derecho, porque se va a tratar de eso. Se va a tratar de explicar algo que nosotros hacemos de una manera espontánea, que es pensar. ¿Mm? O si se quiere, espontánea a partir de un proceso de evolución, de maduración. Los seres humanos pensamos, pero la cosa no es tan simple o tan sencilla, no se agota acá, porque uno supone que si pensar fuese algo que se hiciese de manera automática, debería hacerse bien. Y la historia del hombre, 21 siglos demuestran que es al revés, que lamentablemente es al revés. Sí pensamos, pero habitualmente no pensamos bien. El problema es que solemos pensar y pensamos mal. En esta materia, lo que vamos a dar es algunas, porque es un trabajo que cada uno de nosotros también hace y no agota nunca en toda su vida, es tratar de pensar bien o mejor, herramientas para poder pensar bien o mejor. Pero entonces yo diría, esto excede al derecho. ¿Qué propondría? Que yo en mi caso propondría, si pudiese diagramar, no ya un esquema de aprendizaje en una facultad como derecho, sino algo introductorio como esquema de aprendizaje en todas las materias o todas las currículas, que esto tendría que ser el preludio a encarar cualquier estudio. Voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar economía, voy a estudiar política, voy a estudiar ética, voy a estudiar educación. eh, Tendríamos que arrancar primero sobre la cuestión del pensamiento.
De esta manera le quitamos un poco, igual va a reaparecer, le quitamos un poco de, sí, como de espectacularidad y lo hacemos más accesible, porque esto no va a ser estudiar como se hace habitualmente en las currículas preparatorias de filosofía muchos autores, si bien vamos a mencionar pensadores, pero que sea exclusivamente mencionarlos, tratar de recordar el nombre y algún apunte sobre lo que pensaron ellos. Esto es lo que nosotros aprendimos, al menos yo aprendí en lo que llamamos, o muchos llaman, una enseñanza escolar de la filosofía. La enseñanza escolar de la filosofía, qué te da? Muchos autores desparramados, alguna idea de estos autores desparramados, y después tenés que aprender, recordar el nombre. Habitualmente son difíciles porque los pensadores clásicos, o al menos los modernos y contemporáneos, son, no porque sean los únicos, sino por una exigencia del sistema de apellidos difíciles, porque la mayoría son alemanes, eh, a tratar de memorizar y tener algún datito. Piensa esto, piensa otro. Pero esto a nosotros no nos permite movernos en nuestra realidad, en nuestra situación. Tenemos que pensar y pensar en situación. Y el pensar en situación implica que tenemos que darnos cuenta que para resolver los problemas que como sociedad tenemos, tal vez sea interesante, importante recurrir a un pensador griego, pero con con esta prevención es un pensador, el griego, que pensó en una situación diferente a la que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en situación y tratar de recurrir a aquellos que piensan en nuestra situación. Hay muchísimos pensadores del derecho latinoamericanos que son desconocidos, que no se les da difusión o que no se los trabaja o que se supone que porque son pensadores latinoamericanos tienen muy poco que aportar. Ahí vamos a caer en un vicio que como sociedad tenemos, que es el denominado colonialismo, suponer que el que piensa fuera en el primer mundo piensa mejor, o los que piensan en el primer mundo o en Europa han pensado, tienen más inteligencia, son más capaces que nosotros. Esto es, por supuesto, un mito. Esta va a ser la idea. Entonces va a ser pensar, cómo pensar, no qué pensar. Ojo, no vamos a tratar de inocularlos y de decirles, ustedes tienen que pensar esto. No, cómo pensar, porque el cómo pensar implica que de alguna manera podemos esquivar aquello que es frecuente en el mundo, en un mundo como el que vivimos, que es el que, cómo pensar, que nos digan cómo pensar, aunque no nos demos cuenta. Los medios, el sentido común nos dice qué pensar. Y tal vez este qué pensar no sea más que una mera repetición de algo que si analizáramos convenientemente rechazaríamos. Y acá, voy a ir cerrando, acá se pone en juego algo muy importante que tiene que ver con el derecho, que es contextual, que es mm, el pensar implica usar las palabras dándole un sentido apropiado. Me explico de otra manera. Toda palabra, todo vocablo, esto lo dicen los que se dedican a estudiar las etimologías de la palabra. ¿Por qué es importante una etimología? Porque la etimología nos va a decir, todos los vocablos son culturales. ¿Mm? Las palabras son el resultado de la acción del ser humano, son generadas en algún momento. Todo es generado en algún momento, humanamente hablando. Pero esto es algo que esto es una idea que todavía no se ha hecho firme en nosotros. Todo es creación cultural. ¿Mm? Los que estudian las etimologías nos dicen, ¿querés saber el verdadero significado o sentido de tal expresión? Bueno, hay que ir a la etimología, porque en la etimología es donde la etimología recoge el momento en que esa palabra se forja. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a la palabra ley. La ley tiene una etimología.
porque queremos saber qué es realmente la ley, qué quiere decir ley, qué significa ley. Los clásicos que ya trabajaban sobre este día dicen, fíjense en la etimología, vayan a la etimología si quieren saber cuándo se formó la palabra. ¿Y por qué hay que ir a la etimología? Porque hoy el pensamiento, el buen pensamiento, el pensar bien, está siendo puesto en jaque por lo que un autor que nosotros recomendamos, está subido a la página, que es un pensador brillante latinoamericano, Araujo Frías, nos dice, en este siglo todavía podemos revertir esto, estamos asistiendo a la derrota del pensamiento. Él nos dice, está siendo derrotado el pensamiento. ¿Por qué está siendo derrotado el pensamiento? El pensar bien. ¿Por qué? Porque las palabras, muchísimas palabras y vocablos importantísimos, han sido vaciados de contenido. ¿Qué quiere decir que han sido vaciados de contenido? Primero, que se los usa sin explicitar cuál sea el significado. Después se los usa para meterle adentro esa palabra muchísimos significados, con lo cual se termina vaciando la expresión. Un filósofo español, López Quintás, dice que esto suele ocurrir con lo que él denominaba palabras talismán. ¿Qué son las palabras talismán? Las palabras talismán, dice él, son términos que cuando uno los escucha, los pronuncia, o se los escucha a alguien, o los lee, le causa un impacto muy profundo, ¿no? Tienen como una especie de recepción muy fuerte. ¿Y cuáles son? Les voy a mencionar dos que son sobre las cuales vamos a trabajar. Dos simplemente, que son dos términos terribles e importantísimos, pero que hoy se vacían de contenido. Uno, la palabra libertad. La segunda es la palabra justicia. A tal punto que al hablar de libertad y de la justicia decimos tantas cosas o muchas veces no decimos nada que el término termina sirviendo para hacer referencia a alguna condición humana o cualquier otra cosa. Esto ya es derrota del pensamiento. Lo que hay que recuperar entonces es el pensar adecuadamente y además argumentar cuál es el significado, el sentido que yo le doy al término. Las palabras talismán tienen eso, convocan. Pero si yo repito la palabra libertad, justicia, orden, paz y seguridad, las repito, las repito, las repito, las repito, las repito, suenan muy bien, suenan muy lindo, son muy marketineras, pero no argumento qué quiero decir con libertad, qué quiero decir con justicia, argumentar, explicitar, ¿a qué me estoy refiriendo? Y no lo hago con orden, paz y seguridad. ¿A qué me estoy refiriendo? Y no argumento, le puedo poner cualquier contenido. Y ahí ya se produjo el problema a nivel de pensamiento, que si fuera a nivel de pensamiento, sinceramente les diría, no me preocuparía, no nos preocuparía lo más mínimo. El problema es que las palabras que se inician en la cabeza, luego se trasladan a la práctica. ¿Por qué? ¿Para qué pensamos? Y pensamos porque tenemos que resolver un problema. Los neurocientíficos dicen, el ser humano piensa. ¿Por qué piensa? Porque necesita resolver problemas desde que está en el planeta. Y esto lo hace, lo dice la moderna neurociencia, porque somos seres sentipensantes, esto lo hace un corpúsculo pequeño, diminuto, pero importantísimo, vital, que es el cerebro. ¿Qué hace el cerebro en nosotros o dentro nuestro o en nosotros? Tiene que resolver los problemas que permanentemente se nos presentan. ¿Por qué? La finalidad del cerebro, el pensamiento sería un medio, no un fin en sí mismo. La finalidad del cerebro, la última finalidad del cerebro es sostenernos con vida. Es que el ser humano se establezca, dure, se perpetúe, pero que además viva de acuerdo a su propia condición.
podríamos decir, ayudar a que pueda vivir dignamente. Un literato decía, a evitar que la muerte se apropie de nosotros y que le gane la vida. Esto hace el cerebro. ¿Cómo resuelve los problemas el cerebro? Y el cerebro, ante el problema, genera mediaciones. ¿Qué es una mediación? Y una mediación es como una especie de ayuda para resolver el problema. Estas mediaciones los seres humanos las hemos creado a lo largo de la historia, ahora les voy a dar 2 o 3 ejemplos. ¿Para qué? Como medio para resolver esas finalidades, con ciertos criterios de valor. Por ejemplo, una mediación que el ser humano, a partir de su cerebro, ha creado en el intento de resolver sus problemas a nivel político y de organización es la democracia. La democracia es una mediación, pero la democracia, si es una mediación, no es un fin en sí mismo. La democracia no es un fin en sí mismo. Lo mismo que la ley. La ley también es una mediación. Es un medio para algo, pero no es una finalidad en sí misma. Si la democracia y la ley son mediaciones que nuestro cerebro ha generado para resolver los problemas que nos acucian, no nos estamos haciendo ningún favor si en algún momento convertimos algo que es un medio en una finalidad en sí misma. Esto es lo que se llama la fetichización de la mediación. Por ejemplo, es sencillo. La ley me permite resolver una cuestión. Por ¿Podría ejemplo, repetir la... sí, es lo que se llama fetichismo o fetichización del medio. Convertir un medio en un fin. De ahí viene la expresión viene del término fetiche. ¿Oyeron hablar de fetiche? Un fetiche, ¿qué es? Un fetiche se asocia, es una imagen o una figura que se asocia a un objetivo determinado. Por ejemplo, fetiche tenía que ver con culto, con los cultos o con la religión. Simbolizaba, era el medio para simbolizar la espiritualidad. Ahora, cuando yo convierto a esa figura en un fetiche, convierto a la figura en algo que no es. Por ejemplo, si vamos al plano religioso, planteémoslo a mí me resulta más sencillo plantearlo desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, mi creencia, mis creencias tienen que ver con la religión católica. En la religión católica la figura dominante es Dios, pero los seres humanos hemos generado, para entender esto, para explicar esto, un medio que es la imagen, diría en términos criollos o de café, la estampita. La estampita es una figura, pero la estampita, ¿qué refleja? La estampita refleja algo que la trasciende, que es la idea de Dios. ¿Qué puede ocurrir con esa estampita? Y con esa estampita puede ocurrir que nosotros la convirtamos en un fin en sí mismo. ¿Qué sería convertir una estampita en un fin en sí mismo? Que nos olvidemos de los diferentes modos de acceso a Dios y creamos que la estampita agota toda la realidad. Entonces, que lo religioso implica tener la estampita, mirar la estampita, rezar y orar todos los días, una vez por mes o 50 veces por día a esa estampita, suponiendo que aquí se agota o en esto se agota el nexo religioso. En el caso de la ley es parecido. La ley es un medio. Ahora, si yo termino convirtiendo la ley no en un medio, perdón, sino en un fin en sí mismo, esto cómo podría ocurrir. Y la ley tiene que ver con generar condiciones para que una comunidad viva de manera digna. Si yo elaboro una ley que por el contrario no ayuda o no colabora que esa sociedad viva en condiciones o en situaciones dignas, pero digo, la ley es importantísima, hay que cumplirla, cueste lo que cueste. La ley es la ley y el cumplimiento de la ley me pone dentro de la legalidad y su no cumplimiento fuera de la legalidad la estoy convirtiendo en un fin. Fetichizo la ley y esto es lo que, esto es lo que suele ocurrir. Convierto algo que es un medio
en un fin. ¿Oyeron hablar de la ley es la ley? Bueno, la ley es la ley. A mí me lo repetían muchísimas veces cuando me formé en Derecho. Creo que no, por ahí me equivoco, pero me parece que la frase o la expresión que le escucho todavía mucho, la ley es la ley, es claramente una fetichización del medio. Y en el caso, para cerrar esta idea de la democracia, porque hablé de la democracia, también se fetichiza algo que es un medio, no una finalidad. ¿Cómo sería entender a la democracia como un... ¿Qué sería la democracia como medio? La democracia como medio sería una forma, un sistema, una manera de que la comunidad resuelva los problemas que denominamos problemas políticos. Y lo político es todo, lo social es político. Al margen de esto, eh, estudiar el derecho o acercarse al derecho negando la importancia de lo político, la negación de lo político como tal, implica acercarse al derecho de una manera completamente distorsionada, de espaldas de la realidad. Por eso otro riesgo que hoy corre el pensamiento es suponer que lo político tiene que dejarse de lado, o que lo político es como una especie de mal endémico. Esto implica derrota del pensamiento, esto es no pensar, porque todo es político, todo es social, ya lo decía Aristóteles. Vuelvo entonces al razonamiento para cerrar la idea, para cerrar esta presentación. Hablamos de la democracia, es un medio. Ahora, si yo defino la democracia como un mecanismo que sirve exclusivamente para el cambio, la modificación de aquellas personas que están encargadas de regir los destinos de la comunidad, la reduzco a esto, un proceso cíclico en el tiempo que se daría cada 4 años y que implica votar para modificar las autoridades, casi que la convierto en una finalidad en sí misma y la termino de convertir en una finalidad en sí misma cuando la democracia queda reducida, vaciada, se vacía y el significado es en última instancia simplemente poner un sobre cada 4 años para elegir diferentes, distintas o a las mismas personas. Ese riesgo que se corre, yo diría que es un riesgo que se corre, es un riesgo que ya está presente de identificar la democracia simplemente en la incorporación de un voto cada 4 años en una urna, implica una fetichización de algo que, no es, que es simplemente un medio. Y si ustedes me permiten, diría, impide además toda crítica. La crítica vamos a ver que es consustancial al pensamiento, a la ciencia y a la filosofía. Impide toda crítica. Eh, porque de hecho hay muchísimos problemas, se le plantean muchísimos problemas a las democracias emergentes, y yo llamaría a las de América Latina emergentes, porque, y esto es una trampa en la que muchas veces caemos, se nos dice, tendríamos que repensar muchas veces el significado de la democracia, porque ¿cómo es posible que la democracia no vaya de la mano con la igualdad? Es decir, la trampa consiste en esto, percibir un problema que nuestro continente tiene, que es la desigualdad. Pero nuestro continente tiene democracia, al menos formalmente, el cambio de autoridades a partir de las elecciones periódicas. Entonces, la trampa consiste en hacernos creer que democracia y desigualdad conviven. Y al hacernos creer que democracia y desigualdad conviven, empiezan las dudas. ¿Cómo es posible que en democracia exista desigualdad? Lo que es cierto, el origen y el problema pasan por otro lado. Y entonces empiezan las dudas, ¿no? Lentamente empieza a carcomerse
el piso de la democracia. Pero ¿cómo? La desigualdad en sociedades democráticas, ¿no habrá algún problema con la democracia? Esta cuestión que hoy se debate en todos los foros de pensamiento de Latinoamérica es importante porque la trampa es muy difícil de percibir. Y entonces, claro, uno empieza a decir, y sí, democracia, pero hay mucha desigualdad. Eh, eh, el problema es que estamos viendo a la democracia como un medio. Si la democracia fuera una finalidad, a lo que debería atender un adecuado concepto de democracia es a generar condiciones de vida en donde esté presente la igualdad. Y en esto no habría problema. Cuando lo fetichizo y cuando la desigualdad, que también tiene sus orígenes y sus causas, se pone como contrapartida o como polo contrario a la democracia, esta ya comienza a ponerse en riesgo. Y también está en riesgo el pensamiento y la posibilidad de la derrota del pensamiento. En esto va a consistir esta materia, esta invitación al pensar. Ahora lo vamos a ver, algunas nociones de ciencia y filosofía, y a recuperar el sentido crítico. ¿Mm? Decía Paulo Freire que todas las sociedades deberían pasar o pasan por tres estadios: una conciencia ingenua, una preconciencia, una conciencia ingenua, luego una conciencia más reflexiva y por último una sociedad con pensamiento crítico. Nosotros todavía no hemos pasado a la etapa del pensamiento crítico, nos cuesta mucho trabajo, es más, diría que en muchos aspectos nuestra manera de entender la realidad sigue siendo ingenua, lo que es un riesgo y es un peligro, porque además anula la capacidad de pensar. Pensar implica crítica. Crítica simplemente significaría poder darnos cuenta, separar lo que está bien y lo que está mal. Digo esto solamente. No me equivoco, pero habría mucho más y vamos a hablar mucho más sobre esta cuestión. Pero un pensamiento, una manera de pensar crítica significa darnos cuenta o discernir lo bueno de lo malo. ¿Para qué pensamos? Para resolver problemas. Y esto implica, nos dicen mucho, que el cerebro para resolver los problemas, cerrando el argumento de hoy, necesita información. Cuanto más información tienen, dicen los neurocientíficos, tiene un cerebro, y por ejemplo, si pudiéramos hablar en términos hipotéticos de una información completa, si tuviéramos información completa sobre un problema, los neurocientíficos dicen, y no se equivocan, no nos equivocaríamos al decidir. Todas nuestras decisiones serían correctas. Pero esto humanamente no pasa. No tenemos o no podemos almacenar toda la información que necesitemos sobre un determinado problema. Pero sí hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo. La tecnología nos permite tener muchísima información sobre muchas cuestiones. Entonces, ¿qué pasaría? Nos dicen, tenemos muchísima información, tecnológicamente hablando, tal vez como no tuvimos en ningún momento de la historia. Y entonces, nuestro cerebro tendría que pensar y tendría que pensar bien, y por lo tanto tendría que decidir, y en consecuencia tendría que resolver o casi resolver completamente los problemas que nos acucian. Pero viene el choque con la realidad y la contracara, y nos dicen, ¿a vos te parece? Supongo que, por ejemplo, un neurocientífico me diría, ¿a vos te parece que esto está ocurriendo? Fíjate el grado de pobreza, de desigualdad e inequidad que hay en el siglo XXI en el mundo. No se condice con lo que supuestamente tendría que hacer el cerebro. Un pensador alemán, Heidegger, decía, probablemente entonces el problema sea que los seres humanos no pensemos. No, no es que no pensemos, es que estamos pensando mal. Y esto es aplicable al derecho y a cualquier disciplina. Esto es lo que vamos a tratar de ver
o empezar a ver eh, al hablar de ciencia y filosofía. Deseo luego de esta introducción, que fue un poco más larga de lo frecuente, eh, te voy a ceder el paso a Marina para que entonces ella empiece a contar puntualmente ciencia y filosofía. Carlos, si te parece, empezamos con la clase formal, la clase que viene. Bien, Así esta queda de introducción y no se corta, porque la verdad que igual está bárbaro así tener un panorama general, como decía Carlos, eh, empezar a pensar en la filosofía, sacarle ese estigma que tiene de algo difícil, de algo que no podemos hacer, empezar a pensarla como una materia en donde vamos a pensar al derecho, a pensarlo de manera crítica, que como dice Carlos también, la crítica es una parte esencial del ser humano. En la clase que viene vamos a ver un poco la diferencia entre la filosofía y ciencia, que quizás nos ayude un poco a entender también de qué va la cosa. Eh, y nada, es importantísimo esto que vamos a hacer en esta materia, que es tratar de hacer un enlace, que es lo principal que se tienen que tener ahí a simple vista, que es un enlace entre el ser humano, entre nosotros, y el orden jurídico. ¿Sí? Es lo que intenta hacer la filosofía, enlazar esos dos elementos que van a ser los dos pilares de la filosofía del derecho, es el ser humano, el hombre, y el derecho. Estos dos pilares son los que vamos a ver a lo largo de la materia. Nosotros siempre dividimos la materia en dos partes, digamos, que la primera parte es, vamos a estudiar el hombre, o cuando digo hombre y mujer, ¿sí? Cuando vamos a estudiar el ser humano, eh, un poco de dónde venimos, eh, cuáles son las antropologías que nos caracterizan o que gravitaron a lo largo de la historia, de qué estamos hechos, es lo que vamos a ver toda en la primera parte, y en la segunda parte de la materia vamos a ver el derecho, ¿sí? Pero no el derecho como lo venimos estudiando, como lo vienen estudiando en los primeros años de la facultad, eh, ese derecho, si yo les pido hoy, lo voy a hacer, les pido una definición de derecho, a ver quién se anima a decir alguna de la que hayan aprendido a lo largo de la carrera. ¿alguna definición de derecho que tengan? ¿Alguien se anima? No va con nota, está sin nota. A todos nos pasó lo mismo igual, ¿eh? Así que no se preocupen, no tengan miedo. Bueno, a mí se me ocurre un conjunto de normas que regula el comportamiento humano en sociedad. Bien. Bueno, esa es la respuesta por excelencia que podemos dar hasta a este momento de la carrera. A todos nos pasó lo mismo, Judith, así que después cuando te demos nuestra versión del derecho, no te asustes, que todos estábamos en tu lugar, pero bueno, vamos a ver al derecho, qué es para nosotros realmente el derecho, ¿no? Sacar esa mirada del positivismo, del derecho como un conjunto de normas positivas, vamos a mirarlo desde otro lado y a tratar de rescatar esos rasgos esenciales del derecho que nosotros hoy no las tenemos con las herramientas que tuvimos, pero bueno, porque tenemos eh, una mirada distinta de la cual se enseña el derecho, lo enseñan en nuestra facultad, nos lo enseñaron a nosotros también y no está mal, pero bueno, esta es otra mirada que también espero que les sirva para lo largo de los años que les quedan, ¿no? Vamos a romper un poco con esa definición que dio Judith, pero es la que teníamos todos hasta este momento, ¿sí? Vamos a tratar de empezar a desarmarla y a verla desde otro lado, ¿sí? A construir una nueva. Nosotros, a través de la filosofía, no, esto lo vamos a decir varias veces en muchas clases, no intentamos imponer un orden nuevo, sino lo que intentamos hacer es romper con todo orden, ¿sí? Empezar a pensar las cosas de nuevo, ¿sí? A ver de qué es el derecho y por qué lo vemos de determinada manera. Entonces, desarmando un poco todo lo que conocemos, vamos a llegar a los rasgos esenciales. Eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo del curso, ¿sí? Primero, lo vamos a hacer con el ser humano,
y después lo vamos a hacer con el derecho, para juntos ir logrando puntos en común y buscando nuevas alternativas al pensamiento. ¿Sí? Es lo que vamos a tratar de hacer a través de este pensamiento crítico, que es de toda la información que recibimos, es separar la que nos sirve, la que no nos sirve, la buena y la mala. ¿Sí? En el caudal de información que tenemos hoy en día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con los diferentes diarios, toda esa información tenemos que aprender a separar la buena de la que no es buena, ¿sí? La que nos sirve y la que no nos sirve. No solamente con el derecho, sino con todo lo que intentamos conocer. Es lo que vamos a empezar a trabajar un poco y queremos que se lleven este aprendizaje que vamos a compartir en el transcurso de los meses, no solamente enfocado en el derecho, sino que lo puedan ampliar a todo lo que intentamos conocer, porque nos parece importantísimo que todos tengamos ese pensamiento crítico ahí a flor de piel, ¿no? El cerebro no está acostumbrado a pensar de esa manera. Sí, nosotros estamos más acostumbrados a, a sentarnos en la vereda de lo conocido, a aceptar determinados conocimientos porque nos los dicen, porque no nos detenemos a pensar si está bien o si está mal. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es romper con todo eso. Nada, espero que les sirva, como decía, no solamente para el derecho, sino para todos los ámbitos de su vida. Se van a llevar una mirada distinta que espero que les guste. A mí, particularmente, me vino bárbaro en la época que la estudié, ya hace muchísimos años, como 15 años, pero bueno, también me pasó lo mismo, ¿no? Yo también pensaba el derecho como un conjunto de normas y después de esta materia empezar a rescatar otros rasgos mucho más importantes me sirvió muchísimo y esperamos lo mismo para ustedes. A mí tomando, también me llevó un tiempo, a mí llevó 20, me parece que me quedé corto, ¿no? A vos te llevó 15, a mí me llevó 20, me parece que me estoy quedando corto, pero no importa. Te cayó una Eh, sota. em, no, fíjense, en esa definición que aportó Judith, conjunto de normas que emanan de autoridad competente, esa definición que todos estudiamos, que era la definición, estaba esa definición y había otra más, que a mí me hicieron repetir hasta el cansancio, que era el derecho es una técnica de control social. Normas emanadas de autoridad competente y técnica de control social fueron las definiciones que encerraban toda la explicación sobre el derecho. Nosotros podríamos pensar, se podría estudiar el derecho, alguien podría pensar, se podría estudiar el derecho sin hacer hincapié en lo filosófico, con una materia como filosofía del derecho, desplazar esto y estudiarla. Muchas veces he intentado desplazar materias que tienen que ver con el pensamiento de las currículas de algunas facultades de derecho. Claramente se podría hacer, por supuesto que se podría hacer, lo que no quitaría algo que se va a producir igual, que es que ustedes van a aprender cierta concepción que tiene que ver con el significado profundo del derecho, aunque no lo sepan y aunque nadie se los diga y aunque nadie se los cuente de manera explícita. Pensemos esto, normas que emanan de autoridad competente, es una definición que se tira, de la que no se da en principio mucha explicación, que después tal vez no se vuelva a repetir, pero que sí aparece como esqueleto en como idea de fondo en todas las materias del derecho. ¿Qué está queriendo decir? Estoy queriendo decir que la idea que reglas emanan de autoridad competente, voy a tomar mi ejemplo, aclaro, estaba presente en los civiles, estaba presente en los penales, estaba presente en el constitucional, estaba presente en los administrativos. En todas las materias estaba presente esa idea. Claro, cuando los profesores venían y me contaban las diferentes ramas del derecho,
no empezaban con una explicación sobre qué significaba o era el derecho, pero sin ningún lugar a dudas, lo que ellos contaban en su rama era soportado por una visión genérica y amplia de que el derecho era un conjunto de normas que emanaba de la autoridad competente. Esto se ve, pero se ve de una manera tan patente, por ejemplo, como en materias de derecho constitucional. Y en todas. Uno podría decir, aprendiste, supongamos que no estuviera la materia de filosofía del derecho, no hubiera estado. ¿Aprendiste lo que era el derecho? Sí, aprendí lo que era el derecho sin necesidad de saber qué era filosofía, de que me importara o de estudiar lo que se llamaba filosofía del derecho. Ah, quiere decir que no te dieron ninguna visión sobre el derecho. Alguna vez me dieron una definición. Bueno, estaría en el error, porque implícitamente esa definición que se les dio en algún momento al comienzo se vio reforzado por la manera de enseñar compatibles con las otras ramas respecto a esa misma definición, con un agregado, que uno salía de la facultad con una visión de fondo sobre el derecho de la que tal vez no era consciente y que tal vez, y que seguramente, y en mi caso lo fue, digo en mi caso hablo de generaciones, no se discutió en ningún momento. Pero ¿cómo se veía que esa era la idea que nos habían inculcado? ¿Cómo reaccionábamos ante los problemas una vez recibidos de abogado? ¿Y cómo reaccionaba ante los problemas una vez recibido de abogado? Y reaccionaba como tenía que reaccionar en función de esta idea que en algún momento explícitamente y luego implícitamente habían incorporado en mi cabeza, y en la de mi generación, en la anterior y en algunas posteriores. Y era la de que todo se resolvía a través de la respuesta del derecho, que era el castigo. Esa respuesta, que es una respuesta atávica en el ser humano, estímulo, respondo, y al problema respondo con la sanción o con el castigo, tenía que ver con esta lectura. Quiere decir que yo no solamente tenía una visión de fondo sobre el derecho, hoy diríamos filosófica, sino que además era mala, y además no me la habían explicado, y además no habían argumentado sobre ella. Una serie de problemas, y además no se correspondía con el derecho. Sin embargo, yo salí de la facultad, como toda una generación, como mi generación y como generaciones posteriores, con el título de abogado. Yo salí con el título de abogado, pero sin saber que me habían inoculado una visión o una perspectiva que podríamos decir de fondo filosófica del derecho, que no sabía de dónde había venido, que no era la adecuada y que nunca había sido argumentada o defendida, y que implicaba cómo reaccionaba ante los problemas. Dicho sea de paso, y ustedes podrán ayudarme o no, podrán ayudarnos o no, corroborarlo o no, muchas veces encuentro como respuesta ante problemas sociales que como sociedad tenemos esto que acabo de decirles recién. Reaccionamos, y la reacción inmediata ante un problema es: aumentemos el castigo, aumentemos las sanciones. No sé si ser pesimista o no, pero diría que no hemos avanzado mucho, porque seguimos reaccionando de la manera en que no podemos no dejar de reaccionar. Por ejemplo, si hemos estudiado derecho, apelando a esta idea de sanción y castigo. Más o menos, parafraseando a Freire, seguimos instalados en el nivel de pensamiento ingenuo. Un ejemplo que no daba Freire, pero que le damos, que damos nosotros, que es sencillísimo, de una mentalidad ingenua. Un perro muerde a alguien, se detiene, se atrapa al perro, se analiza, el veterinario o el bioquímico, y detecta que el perro tiene rabia, ocasionándole un enorme problema a la persona que mordió. ¿Cómo sería una respuesta ingenua? La respuesta ingenua sería:
el perro que tenía rabia mordió a esta persona que podría ser un conocido, un amigo, un desconocido, un familiar, y entonces ¿cómo hacemos? Y hay que sacrificar al perro. De hecho, ya no lo podemos hacer volver de la rabia al perro. Tenemos que sacrificarlo. Y ahí se acuña el famoso dicho que muerto el perro se acabó la rabia. Esta misma idea de muerto el perro se acabó la rabia, razonamiento ingenuo, si lo hay, es el que lamentablemente podemos trasladar o solemos trasladar hoy, siglo XXI, ante problemas sociales, cuando muchas veces el enfoque es un enfoque jurídico. ¿Mm? Ahí hay un muy grave problema. Creo que muerto el perro no se acaba la rabia. Me parece que no deberíamos discutir sobre esta cuestión. Y quería, si hasta ahora, no sé si hasta ahora me han entendido, si no estamos abiertos, me olvidé de decir algo. Están abiertos a preguntar, a consultar, a cuestionar, a criticar, simplemente se desmutean y salen, si se trata de una radio, salen al aire. ¿Mm? Eso me había olvidado de decirles. Hoy yo les hablaba de contexto. Aprovechar estos minutos que quedan para la finalización de la clase de hoy. ¿Qué sería estudiar el derecho en contexto? Y estudiar el derecho en contexto significa tratar de imaginar, de pensar, de informarse y muchas veces de cotejar todo esto que percibimos a partir de nuestra propia experiencia. Y un contexto sería saber que estamos hablando de derecho, pero saber también que al hablar del derecho, que la propuesta del derecho, que el objetivo del derecho, que es generar mejores condiciones sociales de vida, tiene enfrente ante sí un problema muy grave. Nosotros enfrentamos, todos los que estamos acá coincidimos generacionalmente, coincidimos en que estamos viviendo aquí y ahora, no vivimos en otra época, nos ha tocado vivir en el aquí y ahora. Entonces nunca está de más hacer un repaso de la situación en la que estamos contando el derecho. Nunca está de más. Un repasito. No vaya a ser que es lindo soñar con el derecho, es lindo fantasear o imaginar sobre el derecho, pero también es cierto que el pensamiento, la imaginación y lo utópico tiene que tener algún enclave en la realidad. Imaginarse, imaginarse un horizonte de algo que humanamente nunca va a poder ocurrir, puede ser, si se quiere, agradable, lindo, estéticamente, como contenido de la letra de una canción, pero humanamente desechable. ¿Mm? Hay que imaginarse, pero hay que imaginarse algo que tenga que ver con la realidad. No podemos imaginar que el día de mañana los seres humanos nos van a salir alas como a los pájaros y vamos a volar. Esto puede quedar muy lindo en una canción, pero es irracional, porque hay que imaginarse en las coordenadas humanas. Por eso va a venir la utopía. Y el siglo XXI nos dice que el derecho en todas partes o en todo el planeta se enfrenta y el pensamiento se enfrenta con un peligro, con una situación muy grave. Primero, sujetos políticamente hablando que fuera de la política manejan el globo o el planeta. Me refiero concretamente, para ponerle el nombre y apellido, un mundo prácticamente dominado por las burocracias, no por gobiernos puntualmente, sino por burocracias privadas, empresas transnacionales que son las que realmente manejan el mundo. Al lado de estas burocracias a nivel mundial que manejan el mundo y que son capaces de distorsionar la situación de todo un continente, son capaces de poner personas afines en un continente para que estas personas afines puestas por estas burocracias mundiales, que a su vez manejan prácticamente el 90% de los medios de comunicación oficial, instalen personajes que tengan que ver con su propia idiosincrasia. Y hoy hablaba de una perspectiva del hombre que tenga que ver con el afán de lucro. Claramente el objetivo de estas burocracias transnacionales es el aumento de la tasa de ganancia
ligado al aumento de capital. Y este aumento de la tasa de ganancia ligado al aumento de capital arroja como cifra estadística que hoy, siglo XXI, revisemos las estadísticas que quieran, y para eso tenemos la tecnología de Internet a mano, hacen que en un 8% o menos un grupo de personas acumulen el 90% de la riqueza en el mundo. Y este dato hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que pensar y vivir en situación. Si pensamos y vivimos en situaciones, conocemos esto, el derecho será nada más que la lectura de una novela fantástica. Este dato también forma parte de la situación y hay que corroborarlo. Y además, esta tasa de ganancia que implica, por ejemplo, que la ecología también como parte de la situación, como cuadro del mundo, se ve afectada en todos los lugares del planeta. Y un dato interesante e importante, estas burocracias privadas que manejan prácticamente el planeta, eh, tienden a generar una tasa de ganancia que tiene que ver con la polución, con la contaminación del mundo. Por eso también corremos un riesgo inminente si permitimos que estas burocracias transnacionales sigan dañando la ecología en función del aumento de tasa de capital. No es que no importe no polucionar el ambiente, no es que no tenga importancia contaminar el ambiente, no es que resulte un dato anecdótico gracioso contaminar ríos, mares, polucionar en función de este aumento de la tasa de ganancia. Y aceptar esto también implica o puede implicar una derrota del pensamiento. Todo este cuadro de situación hay que pensarlo, hay que tenerlo en mente cuando nos acercamos al derecho. So pena de... acá puede pasar lo que muchas veces a nosotros los seres humanos nos pasa a nivel de otros seres humanos. No podemos correr el riesgo de idealizar el mundo. La idealización del mundo y la realidad nos puede llevar a una idealización del derecho que aun cuando marcadamente sea crudamente positivista, nos va a desenfocar completamente. Y por último, ustedes se están formando. Supongo, no quiero hablar por ustedes, que al formarse en derecho tienen como objetivo alguna o como opción alguna de estas. Por ejemplo, básicamente la de contar con una herramienta que les permita modificar el status quo, modificar su situación. Creo o supongo que todos ustedes están interesados en acercarse al derecho para luego con esta herramienta modificar aquellas condiciones sociales que no sean las adecuadas, ya sea porque los afecte a ustedes, los afecte por alguien a que conocen o los afecte, aunque no les pase a ustedes, a la comunidad a la que forman parte. Pero para esto van a tener que ser capaces de elaborar el derecho, se van a tener que meter en la masa, ¿no? Van a tener que ponerse los guantes o no, y ustedes van a tener que preparar la torta que permita que la situación o la sociedad o las sociedades mejore. Ustedes van a tener que empezar a amasar. Ya no va a ser, no van a tener que pensar en una torta hecha por otro, que otro les enseñó los ingredientes, aunque los ingredientes que les hayan enseñado estén mal en las proporciones, como nosotros creemos. Ustedes van a ser los que van a tener que meter la mano en la masa para modificar esta situación. Y además, ustedes también probablemente sean los que generen esas mediaciones para que esta cuestión se resuelva, lo cual es una responsabilidad enorme. Y tengamos en cuenta esto, y es un objetivo muy loable, pero tengamos en cuenta esto. Hay todo un sistema que no quiere esto. Hay todo un sistema que no pretende que los que se formen con pensamiento crítico. Y todo un sistema que no pretende que los que salen con una herramienta modifiquen el status quo, que muchas veces
cuestionan o denostan, pero del cual forman parte y sacan provecho de esto. El sistema no quiere que salgan con un pensamiento crítico que luego modifique o les permita modificar todas las condiciones de la convivencia, no solamente el derecho, y que esto se haga en cualquier otra disciplina. Hay todo un sistema que no quiere, no permite e impide esto. Por eso la única, si se quiere, la única posibilidad que tenemos, la única posibilidad que seguimos teniendo, como diría Héctor, como decía Héctor en algún momento, es revisar el significado del derecho. Porque todo esto que ocurre, este estado, si se quiere, de alguna manera, nos guste o no, de indefensión del 90% de la población mundial respecto al 18% que maneja toda la riqueza del planeta, este estado de indefensión solo tenemos el derecho, pero el derecho tiene que ser recuperado en su verdadero sentido y significado. Ese derecho que se importó en el año 1810, que fue el paradigma de aprendizaje de conocimiento en la Argentina de muchas generaciones hasta el año, lo pongo y es muy flexible, el año 1950 y 1960, lo que hacía era perpetuar un estado de cosas que todavía subsiste. Hay que recuperar los verdaderos rasgos del derecho. Nosotros no inventamos un concepto de derecho diferente. Ojo, no estamos proponiendo revolucionar el planeta con un derecho, una idea de derecho que no se conocía hasta el momento. No, nosotros lo que vamos a tratar de hacer, siguiendo las enseñanzas de Negri, es recuperar un sentido del derecho que a mi juicio, voy a tener tiempo para contarlo, discutirlo, charlarlo y debatirlo si quieren con ustedes, se perdió en la modernidad. El derecho que nosotros recibimos generado en la modernidad es un derecho completamente distorsionado. Sin embargo, es el esqueleto de nuestro sistema jurídico. Sigue siendo en gran medida el esqueleto de nuestro sistema jurídico. Dicho sea de paso, esto podría explicar, tengo que dar argumentos que ya no voy a contar. Dicho sea de paso, esto podría explicar por qué el derecho hoy se encuentra con graves problemas para resolver cuestiones acuciantes, socialmente hablando. No problemas respecto de alguien que quiere generar una ganancia a partir de un conflicto que tiene que ver con un problema de carácter económico, por ejemplo, la firma de un pagaré. Sí, con problemas que tienen que ver con que esto sería un problema interindividual, sí con un problema colectivo, sí con problemas colectivos. Por ejemplo, tiene muchas dificultades en resolver cuál va a ser el destino de una comunidad que no puede decidir o que tiene graves problemas para decidir y además de vivir cuando en su territorio se presentan, por ejemplo, empresas mineras que extraen hasta el último centímetro de sus recursos naturales poniendo en jaque su propia habitabilidad. Me refiero a un problema colectivo que tiene que ver con los pueblos originarios. No los tenemos, que no es una pieza de folclore o una ropita vista en un museo, que la tenemos hoy, siglo XXI, dentro del territorio de la República Argentina, conviviendo en el mismo tiempo y espacio que nosotros. Ese problema parecería que el derecho no puede resolverlo. Sí, tal vez un problema particular económico, como decía hoy, que tendría que ver con un pagaré. Eso es lo que vamos a hacer entonces a partir de la clase que viene. Esta fue una clase introductoria, pero con muchos contenidos de lo que es nuestra propuesta del derecho. No fue una simple presentación, con mucho contenido, lo que luego vamos a desarrollar. Les agradezco entonces su presencia. Vamos a cerrar la grabación acá.